pero cuando he leído en mensajes y le pregunto a lista y pregunto a mi cama. Ujú. Buenas noches, estimados amigos y colegas, seguidores de nuestras redes sociales. Les saluda Benigno Armas en representación de Gala Academy y a través de sus firmas Smart Class e Intellectum. Es para nosotros un gusto inmenso poder contar con la presencia de ustedes. Saben que nosotros estamos permanentemente trabajando en procesos de formación que nos ayuden a todos a contar con nuevas y mejores herramientas para poder incursionar en el ámbito laboral y mejorar nuestro desempeño y nuestro ambiente profesional. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Como ustedes conocen, estamos implementando una serie de programas de formación y hoy vamos a contar con un evento muy interesante y vamos a contar con la presencia de Joana Montserrat Naranjo García, una instructora, una facilitadora del staff de Gala Academy, una persona a la que queremos y apreciamos muchísimo, una profesional de primera línea.
Ella ha sido periodista de radio y televisión por más de 20 años en nuestro país. Ha sido varias veces DIRCOM o directora de comunicación en el área de la comunicación organizacional y cuenta con una sólida experiencia en comunicación empresarial e institucional en empresas públicas y privadas. Asesora de comunicación de varios CEOs y políticos locales. Es también docente universitaria y tiene una experticia muy elevada en el manejo de las relaciones públicas y producción de eventos institucionales. Trabajos en equipo, capacidad de liderazgo y manejo de personal y carácter dinámico y entusiasta, como es la charla que hoy día vamos a tener con Joana. Hoy vamos a atender un tema muy interesante y que tiene que ver con proporcionarnos herramientas que nos permitan perder el miedo para poder hablar en público. De tal forma que vamos a iniciar con nuestra charla. Le doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento a Joana por acompañarnos esta noche y les dejo a todos y todas con esta charla tan interesante y que saquemos mucho provecho de ella. Adelante, Joana, buenas noches. Bienvenida. Todavía no lo saben, pero estoy segura que acaban ustedes de hacer un pequeño acto que va a marcar una gran diferencia. Piensen que todo el mundo tiene ideas, quiere hablar en público, quiere conseguir un nuevo trabajo, quiere presentar grandes proyectos de negocios o simplemente aprender a comunicarse mejor en su vida cotidiana. Pero muchos no lo pueden hacer porque no desarrollan sus habilidades de oratoria, sus habilidades para hablar en público. Y es lo que justamente nos junta esta noche. Así es que quiero agradecer la presencia de todos ustedes y por supuesto de Gala Academy por permitirme esta noche compartir con ustedes y por supuesto que empiecen en este mundo de la oratoria. Quiero decirles que una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida es que si deseamos una transformación importante en nuestra vida, siempre tiene que venir de la mano de la formación, de la educación. Y es lo que hace Gala Academy siempre con este tipo de talleres gratuitos, de capacitaciones, para que todos ustedes de una manera sencilla y accesible puedan acceder a esta información que a mí me parece muy valiosa. Muy buenas noches con todos. Soy Joana Naranjo García, periodista y comunicadora. He tenido la oportunidad de trabajar en varios medios de comunicación y asesorar a varios voceros. Es por eso que el día de hoy el encuentro que vamos a tener acá nosotros es precisamente para contarles todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Las cosas buenas, las cosas malas y las cosas más o menos. No les voy a mentir, no significa que porque hoy ven esta charla se van a convertir en grandes oradores, para nada, pero sí, como les decía, este es un excelente primer paso. Para ser un buen orador hay que prepararse y practicar y practicar y practicar. Yo siempre digo que para aprender a hablar en público es como si fuéramos un jugador de fútbol. Yo creo que el jugador de fútbol no mete goles de primera en su primer partido, ¿verdad? Va trabajando, se va entrenando, se va preparando hasta que llega ese gran día y luego lo puede hacer con mayor facilidad. Esa es la clave si uno quiere aprender de oratoria y por supuesto perder el miedo a hablar en público, que es lo que vamos a tener esta noche. Recuerden, por favor, que si tienen preguntas a todos quienes están mirándonos a través de la plataforma de Facebook, las pueden hacer y con todo gusto las voy a ir respondiendo porque estoy segura que tendrán algunas dudas e inquietudes y aquí estamos para eso. Así es que, bueno, dicho eso, ¿qué les parece si empezamos entonces? Me voy a permitir compartirles mi pantalla porque he trabajado algo muy interesante para todos ustedes. Y lo que quiero es que de aquí salgan pues sumamente motivados a seguir precisamente formándose y sobre todo a perder el miedo a hablar en público. Aquí hay un dato interesante que les quiero dar. Mucha gente me dice, ¿sabes qué, Joana? A mí me cuesta muchísimo, voy a una reunión y salgo decepcionado y digo, debí haberlo dicho de otra manera, o me dice, fui a una entrevista de trabajo y los nervios me ganaron, o alguien estaba dando una presentación, un discurso y dice, Joana, me quedé en blanco.
y realmente siento que tengo un pánico escénico, tengo miedo a hablar en público. No se preocupen porque el 75% de la población mundial tiene glosofobia. Así se llama justamente el miedo a hablar en público, ¿no es cierto? La fobia del miedo y gloso viene de estar como en un lugar abierto. Entonces, el 75% de las personas lo tienen. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Qué hacemos? No hay que sentirnos mal. Nuevamente, hay que estar acá, hay que formarse y hoy les voy a dar algunos tips. Me gusta muchísimo empezar mis talleres con esta lámina. Esta soy yo cuando tenía 5 años. Ese es mi primer título cuando me graduaba del jardín. Y miren, si ustedes se preguntan cómo era la Joana de la escuela, del colegio, yo era una persona también muy introvertida, no tenía mucha facilidad para hablar en público, tenía vergüenza, tenía pánico escénico, de pocos amigos, pero bueno, no se sientan mal porque ya saben cómo termina la historia. Voy a la universidad porque yo estaba absolutamente convencida de que quería ser periodista y entonces empiezo a formarme. Y empiezo a formarme. Y obviamente, como todo el tiempo yo estoy en contacto con las cámaras, con los micrófonos, obviamente mi práctica era diaria, pero al día de hoy les puedo decir que entonces me considero una persona que soy capaz de hablar al público. ¿Y tienes miedo, Joana? Me pregunta la gente. ¿Te da nervios? Por supuesto que tengo nervios. ¿Saben cuál es la diferencia? Que los he aprendido a controlar, que es precisamente lo que quiero enseñarles el día de hoy, a que controlemos esos nervios. ¿Por qué? Porque los nervios nos paralizan y hace que ahí no podamos precisamente hablar en público frente a las cámaras. Y cuando digo en público y frente a las cámaras, aplica como estamos el día de hoy conectándonos a través de las plataformas digitales. ¿Quién diría? La pandemia cambió muchas cosas en nuestra vida. Cambió la forma de pedir comida, cambió la forma de hacer compras, cambió la forma de educarnos y por supuesto cambió la forma de tener este tipo de reuniones. Aquí estamos. Y ustedes pensarán, quizá, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de reuniones virtuales? De la misma forma, aunque no lo crean, hay un estudio que dice que ese 75% de personas que tenían glosofobia o miedo al público, como llegó la pandemia y todos nos comunicábamos por estos aparatos, decían, bueno, capaz bajó un poco ese miedo porque estamos frente a una computadora. Déjenme decirles que apenas bajó en un porcentaje. La gente tiene miedo incluso de hablar en un Zoom, en un Google Meets, en un Facebook en vivo. Entonces, imagínense, hoy vamos a encontrar entonces esas habilidades porque precisamente, como les decía, luego de estar muchísimo tiempo en medios de comunicación, en radio, en televisión, asesorando a políticos, a empresarios, me he dedicado ahora a la formación, porque sin duda creo que si nosotros tenemos un don, en este caso el don de la palabra, y lo puedes hacer muy bien, ¿por qué no compartirlos con otras personas también para que puedan desarrollar esas habilidades? Así es que quería empezar con eso, diciéndoles entonces que el orador no nace, ¿ok? El orador se hace y se hace con el, ¿qué les digo? Con la práctica, con el tiempo, con la dedicación, con el amor, pero yo siempre creo también en una palabra importante, con la pasión que tú le pongas a las cosas. Y otra cosa, mucha gente me dice, Joana, es que yo soy excelente, mira, yo soy médico, yo sé hablar muy bien de este tema, yo soy ingeniero civil, yo sé hablar de esto, por supuesto, todos tienen sus conocimientos y eso es muy importante a la hora de ser un buen orador. Pero una cosa es saber del tema y otra cosa es hablar de ese mismo tema frente al público. Y no basta con el primero, porque seguramente ustedes a lo largo de su vida se habrán encontrado con excelentes profesionales. Pero si no saben comunicar, por eso bien dicen que tener una idea, pero no saberla comunicar, es como no tenerla. Entonces, ya tienen un punto a su favor si están acá
Y son médicos, abogados, gastrónomos, mecánicos, ingenieros, docentes. Excelente, ya tenemos la primera herramienta fundamental. Ustedes saben. Ahora vamos entonces a prepararnos a cómo hablar en público. Y lo primero que yo les quiero decir es que todo comunica. ¿Ok? Quiero que partamos de esa premisa que mucha gente cuando dice, bueno, quiero perder el miedo a hablar en público, solo significa que te vas a parar ante una tarima y vas a empezar a hablar y te vas a olvidar del resto. No, todo comunica. ¿A qué me refiero? Desde cómo estoy vestida, en el caso de las mujeres, el peinado, los accesorios, el maquillaje, en el caso de los hombres, de igualmente, el corte de cabello, la ropa, cómo se colocan la gorra, si usan sombreros, si usan lentes, todo comunica. Miren, yo no tengo el placer de verles a ustedes ahora en persona y nos estamos viendo por una cámara, pero ustedes seguramente ya han analizado muchas cosas de mí sin necesidad de conocernos. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que atrás tengo un cuadro, que es un gato. Percibirán entonces y dirán, seguramente le gustan los gatos o le gustan mucho estos cuadros minimalistas o le gustan mucho los colores, pero ya se van dando una idea, ¿verdad? Así es que lo primero que quiero compartirles esta noche para que sean buenos oradores es que todo comunica y eso implica que la próxima que vayan ustedes a dar un discurso, sea en su casa, sea en el trabajo, una entrevista de trabajo, a vender un proyecto, piensen que todo comunica, desde nuestra parte física, nuestra comunicación verbal, que es el habla, y nuestra comunicación no verbal, que incluye todos nuestros gestos, toda nuestra ropa, y eso ya está dando un mensaje. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos una sola oportunidad para impactar. ¿Ustedes han escuchado eso? Y si no, pues es así de simple. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, solo nos dan una oportunidad. Una. Si nos equivocamos, no es que le puedes decir al reclutador, espérame un ratito, voy a salir y vuelvo a entrar para hacerlo de nuevo. Ya esa oportunidad se perdió. Cuando llegan a un escenario y empiezan a hablar o cuando entran y van a una reunión de trabajo y tienen que vender un proyecto, ¿saben cuánto tiempo tenemos para impactar? 7 segundos. 7 segundos. O captamos el interés de la audiencia o no lo vamos a hacer. Y ahora es más complejo con estos aparatitos de los teléfonos, ¿no? Se han dado cuenta que uno está en una charla, en una clase y la gente está con sus celulares. Difíciles de esa competencia, pero sí podemos impactar si de entrada enganchamos con un buen discurso y eso es lo que les voy a enseñar esta noche gracias a la invitación de Gala Academy. Y algo que tienen que tener en cuenta es que ¿por qué es importante que demos esa primera impresión? ¿Por qué les digo que no hay otra segunda oportunidad? ¿Y por qué yo quiero que realmente a partir de ahora, cada vez que vayan a algún lugar, cada vez que entren en algún escenario, ustedes me digan, Joana, sí, me voy a poner un poco más preciso en eso porque no tengo otra oportunidad? ¿Y saben qué? Es el efecto halo. El efecto halo es porque nosotros tendemos, esto lo dicen los estudiosos en psicología y en neurociencia, dicen que nosotros, los seres humanos, tendemos a generalizar el todo de una persona a partir de una primera impresión. Es decir, que ustedes lo que ya se llevaron de mí en esos primeros 7 segundos es lo que van a pensar de aquí, van a decir, mira, la Joana me enganchó, entonces seguramente debe ser buena docente, seguramente debió haber sido muy buena periodista cuando estaba en los medios, porque esa parte que ustedes conocieron de mí en mi primera impresión es lo que las personas se llevan y generalizan que así somos en todo. Entonces, ¿por qué es importante? Espero que lo entiendan. Les voy a poner un ejemplo muy pegado a nuestra realidad. ¿Se acuerdan el primer debate con todos los candidatos presidenciales? Hubo buenos, uno malo, hubo malos, hubo más o menos. ¿Y qué hicimos los que vimos? Ya le pusimos una calificación. Le pusimos una calificación a cada uno de ellos. Y entonces, por ejemplo, se acordarán del candidato que lo hizo muy mal. ¿Qué pensamos todos? Si es tan malo hablando, seguramente será mal presidente, será mal trabajador, será mal colaborador. ¿Se dan cuenta?
porque nosotros precisamente nos llevamos esa primera impresión y ya con eso le damos todos, absolutamente todos los demás detalles. ¿Por qué? Por esos primeros 7 segundos. Entonces, yo quiero que los próximos 7 segundos, si ustedes van a tener con nosotros para la próxima, entrar a un trabajo, una entrevista laboral, una presentación, un discurso, enganchen esos 7 segundos y la gente se debe la mejor impresión de todos ustedes. ¿Y por qué? Porque la gente va a valorar cuán profesional eres. ¿Sabes por qué? Por cómo comunicas. Miren eso. La gente se lleva la buena impresión de cuán buenos profesionales somos por cómo comunicas. ¿Por qué? Escuchen esto que a mí me encanta decirles en todos mis talleres. Parecer ser bueno y no serlo es una pena, ¿ok? Pero ser bueno, como sé que son todos los que se han conectado hoy acá a este Facebook de Gala Academic para aprender a perder el miedo a hablar en público. Pero ser bueno y no parecerlo, ese sí es un gran problema. Por eso entonces quiero que ahora se olviden de todos sus miedos, de todas las vergüenzas, de todas a veces de sus malos momentos que hemos pasado cuando hemos tenido que dar un discurso y empiecen a poner en práctica estos tips y herramientas que les voy a dar. Pero antes quiero compartir con ustedes un video que me gusta muchísimo porque yo parto de que la comunicación es todo, queridos colegas profesionales que están aquí. Para mí, una buena comunicación es absolutamente fundamental en todo, en la vida personal y laboral. Desde ahí nacen las buenas relaciones o los problemas. O acuérdense, la última vez que discutieron con su pareja, con su hijo, con su hija, o con su jefe, o con un compañero de trabajo. ¿Por qué fue? Por la mala comunicación. No supimos comunicar bien lo que estaba pasando. Entonces, la primera regla de esta noche también, a que ustedes lo tengan muy presente, es que la comunicación es fundamental. La comunicación engancha, emociona. Por eso ser un buen orador ayuda muchísimo. Les quiero compartir este primer video y enseguida arrancamos. Have some ice cream? No, buddy, it's almost time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really missed you today. Can we share a bowl of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. Yes. You gotta figure out what's important to your parents. For Dad, it's quality time. And for Mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Have you already played your video game today? Let's do that again. Mama, can I do that for you so you can take a nap? Thank you, I love you. But I did. I'm glad you play my video again. Just because it works for me doesn't mean it's gonna work for you. You gotta figure it out yourself. Got it? Go get it! What? Beginners. Dad, can I ask Me gusta muchísimo este video porque de verdad que ejemplifica cómo con una buena comunicación, con las palabras adecuadas, puedes llegar al otro. Mucha gente me dice, Joana, pero la comunicación es persuasión, sí, y quiero que no le tengan miedo a esa palabra, porque es como en todo, es como la inteligencia artificial, es como si yo aquí en mis manos tuviera un cuchillo. Lo puedo usar para algo bueno o para algo malo. Mucha gente dice con la inteligencia artificial, y ahora nos vamos a quedar sin trabajo, en mi caso, en mi profesión, por ejemplo, cuántos mensajes apocalípticos, ¿no? De que ya no va a haber comunicadores, ya no va a haber periodistas. No, realmente la inteligencia artificial nos sirve y nos apoya en nuestras tareas. Y si alguien la quiere utilizar de mal manera, por supuesto. Lo mismo es en la comunicación. Si tú eres un buen orador, un buen comunicador y puedes persuadir en algo que tú quieres comunicar, pues adelante. Les invito a que se conviertan en esos buenos oradores
que persuadan, que emocionen y que enganchen. ¿Ok? Dicho esto, entonces quiero empezar con las herramientas que tengo para hoy con ustedes. Vamos a ir analizando paso a paso algunas de las principales herramientas para convertirse en un gran speaker. Miren, según los expertos, hay varias características y herramientas que debe tener un buen speaker. Personalmente, a lo largo de mis años, asesorando a políticos, asesorando a políticas, a ministros, a empresarios, a gerentes, capacitando a voceros de empresas, me he dado cuenta que estos elementos son los principales y que son los que hoy les voy a compartir con ustedes en este tiempo. Una buena presencia, un dominio del tema, la credibilidad, la gestualidad, la dicción, el vocabulario, el ritmo, el contacto visual y por supuesto la argumentación. Así es que, mis beginners, como dice en el video, vamos a ponernos manos a la obra y arranquemos entonces. Lo primero es la presencia. Yo les había dicho ya, es muy importante, la imagen es poder. Yo quiero que mientras ustedes están escuchándome, se pregunten, ¿cómo entran ustedes cuando tienen una reunión de trabajo? La gente les regresa a ver. La gente dice, ah, mira, ahí viene Pedro, ahí viene María, ahí viene Joana, o son más bien de los que entran como así calladito, que prefieren que no les vean, porque quizá no se sienten muy seguros de su presencia. ¿Qué pasa? Dominan el tema, se sienten muy seguros, pero el momento de hablar en la reunión son de los que se quedan calladitos, de que no les gusta hablar, prefieren que el otro hable para no ser notado, para no tener notoriedad. Si son de esas personas, vamos a cambiar eso porque un buen orador tiene que tener una excelente imagen, es decir, llegar, impactar y decir, miren quién llegó. Hasta cuando uno entra a una plataforma de Zoom. ¿Cómo entra uno a su plataforma de Zoom? ¿No es cierto? Saludando, contento, muy bien. ¿Ok? Y si domino el tema y tengo algo que aportar, a veces dices, no, mejor no voy a decir nada, qué vergüenza. Descartemos eso si queremos ser grandes oradores. ¿Por qué? Porque aquí viene una de las principales habilidades que también quiero que seguramente ahora que me están viendo, voy a ejemplificar algunas cosas que suele pasar, ¿no es cierto? ¿Qué es la credibilidad? La credibilidad significa que la persona que está al otro lado o cuando nos está mirando me cree lo que le estoy diciendo. Y para que me crean, yo tengo que demostrarlo y no dar a notar muchas veces mis nervios y mi inseguridad, porque eso hace que absolutamente la persona diga, no, pues si están bien nerviosa, ¿qué vas a ver? ¿Verdad? Entonces, ahí va la primera cosa. Para tener credibilidad hay que aprender a controlar nuestras manos, nuestras piernas, porque es por donde se delatan los nervios. Y les voy a decir por qué. Cuando una persona está nerviosa, empieza a moverse mucho. ¿Se han dado cuenta cuando está? Imagínense que no estamos en este escenario virtual. Está alguien y empieza a hablar y es este balanceo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa en la parte virtual? Empiezan como a ver así, a otros lados, arriba. Siempre les molesto yo a mis estudiantes también cuando están en alguna exposición y ven para arriba, le digo, si no estudiaste, ni el señor de arriba te va a ayudar. Pero son los nervios, ¿no? ¿Ok? Empiezas a moverte mucho, a caminar. Y una de las cosas características que hace una persona cuando está nerviosa y no sabe cómo empezar un discurso es justificándose. No sé por qué me invitaron hoy, pero quería decirles que, ¿cómo? No sé por qué te invitaron hoy. No se supone que estás acá porque eres una persona que domina el tema, ¿verdad? Oh, gracias por la invitación. Y empieza este es una muletilla que lo conocemos en comunicación. Nosotros hablamos que hay muchas muletillas y sobre todo son las muletillas de arranque. Cuando la persona no sabe qué decir, te dice, eh, eh, y un clásico que seguramente a todos nos ha pasado es el
Bueno, dice, y entonces, Joana, a continuación. Y dices, bueno, estamos aquí. Bueno, ¿quién me ha dicho ese bueno? Yo siempre digo que es la triada perfecta. Es el estar nervioso así, bueno, y aplauden. Es como esa triada perfecta, el balanceo, el bueno y la palmadita como para uno mismo darse ánimos. Eso denota muchísimos nervios, denota que no estamos seguros de estar ahí, denota que no estamos conscientes de controlar nuestro cuerpo. Entonces, primer consejo, cuando uno está nervioso, me dice, Joana, ¿qué puedo hacer? La primera, y es un consejo que ya tiene muchos años y que para mí funciona mucho, y es que si tú estás muy nervioso, ten algo en tu mano cuando estés hablando. Por ejemplo, puede ser un esfero, pero no para que lo estés haciendo esto, por ejemplo, en el caso de estos esferos que son de esta manera, o peor, si son esferos que tienen tapa, que estés sacando y metiendo. No, ¿para qué? Te digo que tengas un esfero en la mano, porque es para canalizar la energía, los nervios. Cuando uno está nervioso, aprietas mucho y el nervio se va como para acá. Si quieres sostener un cuaderno, no está mal cuando no tiene una ayuda, ¿no es cierto? Y está hablando y vas teniendo, ¿no es cierto? Este elemento, aquí le voy a mover la cámara para que puedan verme un poco más los movimientos, ¿verdad? Eh, si tú tienes un podium, han visto que son justamente cuando uno va a leer su discurso, uno se puede agarrar de los lados del podium y también eso canaliza mucho las energías. Y por supuesto, otra de las herramientas que es muy fundamental cuando uno está con muchos nervios es nos paramos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, lo que hacemos es poner los pies bien firmes sobre el suelo. Fíjense que cuando estamos balanceándonos, que les decía que era por nervios, es precisamente porque la gente no está bien fija, está muy nerviosa, ¿ok? Entonces, consideren eso cuando lo hagan, cuando tengan que salir a un escenario, cuando dar un discurso, controlen esos nervios con estas herramientas que les estoy dando. Ojo, tampoco es válido. ¿Han visto en cambio esas personas que digan, ¡uh! Excesivas de emoción y buenas noches, qué gusto? Tampoco, eso también me dice que estoy muy nervioso y lo que estoy haciendo es canalizando esas energías de otras maneras, pero en cambio me puede jugar en contra. Controlemos cómo somos nosotros. Estas técnicas son adecuadas. Otra cosa que es muy común que me preguntan las personas cuando los asesoro, Joana, si las manos y las piernas, ¿no es cierto?, delatan los nervios, ¿qué puedo hacer? Ok, las manos, es que me sudan mucho. Ok, puedes frotarte, pero de una manera que no sea invasiva para el que te está viendo. Recuerda que cuando tú estás hablando en público, todo está fijo en ti. ¿Ok? Ahora, seguramente, si ustedes me están viendo en sus computadoras, en sus celulares, me están viendo a mí. Entonces yo debo saber controlar mis nervios y canalizarlos, ¿no es cierto? Otro error que no quiero que lo cometan también es pararse como soldaditos. Así, ¿han visto? Firmes. Eso denota que estoy nerviosísimo. Relajen, relajen las manos, las piernas. No me gusta mucho a mí la posición de ponerse la mano en un bolsillo, porque recordarán que antes, pues, una de las formas de comunicarse de manera no verbal y decir que estoy ocultando algo es cuando tenías las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Porque decían que en cualquier rato iban a sacar las armas. Esto viene desde hace muchos años del lejano oeste. Por eso en comunicación mostrar las manos es como una sensación de transparencia, de claridad. Mucha gente me dice, sí, pero a veces me ayuda. Acepto que puedas quizá meter una mano en el bolsillo, ¿ok? Pero las dos no. Las dos significa que estás ocultando algo y eso es lo que no queremos. Lo que yo quiero es que para que tengan credibilidad, generen conexión con las otras personas y eso se nota. ¿Cómo se nota? Se nota. Ustedes seguramente ahora que me están viendo se darán cuenta que estoy conversando con ustedes de lo más natural, me siento muy cómoda frente a mi computadora, sé que ustedes están ahí mirándome, pero cuando la gente tiene nervios, por supuesto, empieza mucho a jugar con el anillo, por ejemplo, cuando tienen anillos, a sacarse, a ponerse, a jalarse los dedos así. Entonces, sean conscientes. Mi consejo en esta parte, sean conscientes, incluso de estas muletillas, cuando les digo que dicen, y bueno, o
efectivamente estamos aquí porque efectivamente hoy es un día que efectivamente vamos a aprender y empiezas a repetir como una palabrita para alargarte. ¿Saben por qué usamos esas palabras así? Efectivamente, ¿es por qué? Porque le estás diciendo a tu cerebro, oye, ayúdame a ver qué digo, le estás ganando tiempito. ¿Ok? Pero tenemos que ser conscientes de esas muletillas, de cómo utilizamos justamente nuestras manos, cómo caminamos, cómo nos movemos, que ese es el primer consejo que les quiero dar, porque sin duda lo que queremos es que la gente se sienta cómodo con ustedes. Imagínense que estén ustedes en alguna ponencia, en alguna entrevista y dicen, chuta, ay, queda media hora para que se acabe esta charla, qué pereza con la aduana, no, pues si no conecta. ¿Para qué si esa sabe hacer lo mismo que yo? No, tenemos que conectar, tenemos que enganchar. Entonces, para eso, dominas el tema y generas emoción mientras estás hablando y no eres aburrido. Esa es la primera lección que quiero compartirles con ustedes hoy en este corto taller para perder el miedo para hablar en público. Vamos con otro. La gestualidad. Miren, la boca, sin duda, y la cara son importantísimos si te quieres convertir en un buen orador. ¿Por qué? Porque la cara habla lo que la boca calla. Escuchen esto, la cara habla lo que la boca calla. ¿A qué me refiero con esto? Es como si yo hoy llegaba y les decía, estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes, me place dictarles este taller para aprender a hablar en público. Mi cara sin duda estaba contrapuesta a lo que mi boca decía. Mi boca estaba diciendo que estaba muy contenta yo de estar acá. Pero si quiero ser contenta, si quiero demostrarles a ustedes que estoy feliz, que estoy contenta de dar este taller, pues lo que tengo que hacer es eso. Hablar, sonreír, gesticular. Y la gesticulación es muy importante porque conecta. ¿Se acuerdan cuando estábamos en pandemia y todos estábamos con mascarilla y decíamos, oye, yo ya aprendí a reconocer a través de tu mirada cómo te ríes, si estás triste? Ok, ese tiempo pasó en buena hora. Ahora nuevamente nuestro rostro se muestra como son. Entonces, coherencia, lo que decimos con nuestro rostro. Siempre coherencia porque eso va a ser fundamental para la audiencia, para quienes están del otro lado. Otra de las características que yo les mencionaba, que era bien importante para convertirse en un orador, es la dicción. Y miren, ¿a qué me refiero con la dicción? ¿Se han dado cuenta que hay mucha gente que habla con la boca cerrada? ¿Ya? Y miren, ahorita yo estoy hablando, seguramente ustedes me entienden, pero no estoy abriendo mi boca. Y cuando eres un buen orador, tienes que aprender a abrir la boca. ¿Para qué? Para que los sonidos de las letras, de las consonantes, de las palabras formadas se entiendan muy bien. Entonces, para ser un buen orador, mi segundo gran consejo es abran la boca, abran bien la boca, pierdan esa vergüenza y aprendan a manejar la velocidad. Porque si yo vengo acá, les digo que lo importante para ser un buen orador es que tengas que hablar súper rápido y que abras la boca, que tengas velocidad y que modules la voz. Estoy hablando muy rápido, no me van a entender. De igual manera, si yo les digo que para ser un buen orador hay que abrir la boca, modular la voz, no, hay que buscar una velocidad promedio, que además ustedes la puedan hacer y que sepan que la gente esté enganchada. Y modular la voz. Yo tengo una voz aguda, alta, ¿ok? Hay gente que tiene una voz más grave, con un tonito más así, ¿ok? Conozcan su voz. Si son de los que cuando mandan un mensaje de WhatsApp y lo vuelven a escuchar, les felicito, porque es para saber cómo suena nuestra voz. Hay que amar nuestra voz. Es la única voz que tenemos. Hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta mi voz. ¿Cómo? Mi voz es fea. Imposible. Es nuestra voz, es la única que tenemos, no va a cambiar. ¿Y la puedes modular? Claro que sí. Entonces, grábense, escúchense y hagan este ejercicio. Abran la boca, vean su velocidad y modulen su voz si son más agudos, más graves, pero intenten que cuando están haciendo una presentación, un discurso, van a presentar un proyecto, van a una entrevista de trabajo, pues modulen
esa voz. Para eso aquí yo les recomiendo algo bien interesante. Antes, cuando nosotros éramos estudiantes de comunicación, nos pedían que habláramos con el lápiz en la boca. Ese ejercicio ya está como medio pasado de moda, además de que es antihigiénico, imagínense. Lo que hay que hacer ahora, y les recomiendo mucho, es jugar con los trabalenguas, ¿ok? El trabalengua te permite conectar tu cerebro, la lengua y trabajar la respiración, porque no es cierto, tienes que estar súper pilas para no equivocarte en la palabra, tu lengua tiene que estar bien ligera y por supuesto respirar. Me encanta compartir en mis talleres este video que es de los Lelutier, seguramente muchos de ustedes los habrán visto, estos cómicos argentinos, y cómo esa preparación te da esa capacidad, miren, para que puedas hablar súper rápido, conectando y sin equivocarte. Aquí hay un buen ejemplo, les voy a poner para que lo escuchen. Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no. Que no, que no sé. Perdón, ¿se puede saber alumnos de qué? Básquetbol. Miren, ellos son unos capos en el escenario. Seguramente para él decidir lanzarse este comentario tiene que practicar muchísimo, pero ahí está. Conecta cerebro, lengua, respiración. Lo mismo que quiero que hagan ustedes a partir de ahora. Empiecen cuando se estén bañando. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Hasta ver cómo les sale. Abran la boca, midan su velocidad y modulen la voz. Porque luego viene otro de las características que debe tener un orador y es el vocabulario. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, el vocabulario es conocer al público. Uno de los errores más grandes que tiene un orador es que no conoce a su público. ¿Ya que dirán, a qué te refieres, Joana, con conocer al público? Me refiero que cuando uno va a dar un discurso o va a hacer una presentación, tienes que estar claro para quién vas a hablar. Por ejemplo, yo esta noche sabía que en Gala Academy puedo tener públicos variados, hombres, mujeres, diferentes edades, pero ¿qué? ¿Cuál es su condición, su objetivo? Quieren seguir formándose en los diferentes talleres que tiene Gala Academy. Entonces, ok, ya me da una idea de mi público. Entonces, conocer al público hace que también yo pueda destacarme cuando yo esté haciendo mi discurso. Un ejemplo más claro. Si yo llego acá y les digo, saben que casi no vengo porque tenía una dispepsia funcional. Entonces me dirán, chuta, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué? Dispepsia. Otro, ¿saben qué? Llegué acá, pero tengo un malestar estomacal. O la otra es, ni saben, casi ni vengo porque tengo dolor de estómago. ¿Ok? Acabo de darles ejemplos de un lenguaje dominante con palabras que la gente no entiende, pasivo con lenguaje que la gente entiende pero que no usa muy a menudo, o el activo que es como hablamos nosotros en nuestro día a día, ¿no es cierto? Como cuando tú llegas a la casa y le quieres contar, ¿no es cierto?, a tu pareja, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Entonces tú no le dices, hoy tomamos una decisión muy disruptiva en nuestra institución basada en estrategias y KPIs. No, así no hablas, ¿no es cierto? Llegas y le dices, oye, nos fue muy bien. Hoy tomamos una decisión súper creativa en el trabajo, la vamos a romper, vamos a cambiar. Ok, cuando ustedes conocen a su público como oradores y cuando estén frente a alguien, les va a ser muy fácil porque quiero que conecten. Y para mí mi recomendación es, utilicen siempre el lenguaje activo, ese que todos hablamos, porque conectamos. También quiero que se saquen otro mito muchas veces que tengo cuando capacito a mis voceros y es que mucha gente dice, pero no, Doana, yo soy una persona seria, muy profesional. No confundamos profesionalismo con rigidez. Yo puedo seguir siendo muy profesional y hablo con ustedes de una manera cotidiana y eso no me resta. Creo que más bien nos conecta. Cuando yo estaba trabajando en radio y trabajé muchos años en radio, tenía un profesor fantástico que nos decía, Em, mira, cuando tú estás hablando en la radio y a veces
quieres, porque a veces ese ego nos gana y empiezas a hablar con términos que la gente no te entienda, que la gente ni siquiera comprende, lo que tú haces es alejarle a la audiencia. En cambio, cuando tú eres cercano, la gente está contigo, la gente te sigue. Entonces, eso les quiero recomendar justamente que hablemos en ese lenguaje activo. Y para aprender a hablar bonito, como digo yo, quiero que tengan siempre muy claro que utilicen palabras concretas, cuidado con la jerga juvenil. A veces yo sé que por querernos hacer los chéveres o los más jóvenes, utilizamos a veces términos que en un grupo de personas no nos van a entender. Por eso le digo, identifica tu público. Si tú sabes que vas a hacer una reunión con tu grupo de trabajo que tienen entre 40 a 50 a 60 años, utiliza bien los términos. Yo sé que ustedes son expertos, algunos en minería y ingeniería civil, en mecánica, pero evitemos esos tecnicismos porque el otro no entiende. Si podemos utilizar un término mucho más fácil para que el resto me entienda, ¿por qué no hacerlo? Y por supuesto, evitar lanzarnos un proyecto y me lanzo cuarto de hora larguísimo. No, es importante que aprendamos a manejar los tiempos, porque cuando estamos en una reunión o estamos hablando o queremos dar un discurso, por ejemplo, siempre es importante que yo incluso haga una pausa si estuviera en presencial con ustedes, una pausa para que quizá me aplaudan, hago una pausa para poner estos videos, hago una pausa para poner una canción, les hago una pausa para hablar directamente a la cámara. A eso me refiero. Ahora que tenemos tantas herramientas cuando estamos dando una charla, sea en presencial o virtual. Miren, igual yo tengo mis herramientas, mis videos, mis presentaciones. A veces pongo la presentación, la retiro para tener más contacto con ustedes. Eso es lo que quiero que hagan. De esa misma manera quiero que se muevan cuando estén en un escenario presencial, ¿ok? Y por eso, pues, quiero mostrarles también un video muy simpático justamente para que vean por qué a veces esos tecnicismos no son tan buenos de aplicar. Ahí va. ¿Saben qué pegaría full ahorita? Ay, se ve vieja. Estoy arrugada. Ganas. ¿Saben qué sería full kawaii? Ay, ¿quiénes son esas chamas? Yo no sé. ¿Tú sabes? Yo fui la que preguntó. ¿Quiénes son esas chamas? Ay, no les pares bola, es mi prima y sus amigos que se colaron. ¿Te dijo tía? ¿Qué tía? Ah, bueno, es mi sobrina. ¿Tu sobrina? ¿Cuál? La bebé que se vomitó en tu vestido cuando ibas a salir con el Camilo y por eso no saliste, entonces salió con la Samara y se embarazó y se casó. Sí, ella. Y me comenzaron a shippear con el Rantle, es full random, ¿cacha? Yo sí le stalkeo a ese man y es un... Es un shitposter súper edgy. ¿Qué has visto sus stories? Y no es por tirarle hate, pero me comenzó a mansplainear y ya de que, F. Ay, tú caché. ¿Tú cachaste? Y está súper claro, da. ¿Tú cachaste? Porque, o sea, yo sí cacho inglés, pero el inglés que yo cacho es un inglés británico, ¿cacha? No cacho. Ay, ridícula. Ujú. Mire, me gusta ponerles este video siempre a mis voceros, a las personas que tengo el placer de capacitar en este mundo de la oratoria. Yo sé que ahora tenemos muchas diferencias generacionales que nos dicen la generación X, Y, Z, que los millennials, que los baby boomers, pero muchas veces estamos con todos ahí. Entonces, qué mejor utilizar ese lenguaje pasivo, el que todos van a entender, porque si no, el otro como dice, ¿cachaste? No caché nada. Es como, yo les digo, siempre es como cuando uno cuenta un chiste, ¿no es cierto? Tú cuentas un chiste y no se ríen y te toca explicar. Entonces, por eso, siempre ponte muy claro el objetivo de cuando tú vas a hablar en público, saber a quién te vas a dirigir, porque eso hace, sin duda, un buen orador, ¿ok? Y entonces, bueno, les decía siempre para aprender a hablar bonito, aquí tenemos esta caricatura de la famosa Mafalda, ¿no? Como su amiga empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y lo que hace, pues, que Mafalda
se levanta y se vaya y dice, no sos abierta al monólogo. Creo que nadie es abierto al monólogo y menos en estos tiempos donde somos muy visuales. Por eso juguemos mucho con estas herramientas, con videos, con hacer una pausa para que te aplaudan, hacer alusión a algún ejemplo personal. Es decir, si quieres ser un buen orador, juega con muchas herramientas. Y aquí viene el otro elemento, ya para decirles que otra de las cosas que uno tiene que hacer para ser un buen orador es mantener un ritmo, ¿ok? Y para eso hay que respirar, ¿ok? Siempre antes de que yo voy a hacer estas presentaciones, que muchas veces son virtuales y tengo que hablar mucho tiempo, respiro, ¿ok? Y siempre hago algunas pausitas, ¿ok? Pausas máximo de unos 3 segundos. Miren, conté 1, 2, 3 y volví a hablar. Porque ¿qué pasa si yo les digo, bueno, el siguiente elemento es el ritmo? Si me quedo mucho más, da la sensación de que me olvidé, de que me bloqueé. Y lo mismo va a pasar con ustedes cuando estén haciendo una presentación. Hagan una pausa para que nuevamente retomen, respiren, pero ojo, vamos a suponer, y otro gran consejo de esta noche, vamos a suponer que ustedes están haciendo este discurso o están haciendo su presentación en el trabajo, tienen que lanzar un proyecto y se les fue la idea, se les fue. Jamás pidan disculpas. Un buen orador no dice, disculpen, lo que pasa es que me olvidé lo que iba a venir a continuación. No, por favor, recuerden que nadie sabe tu discurso, nadie tiene tu discurso previo para decir, ah, mira, esto es lo que iba a venir después. Tú sigue con otra idea, sigue con otra idea. ¿Para qué? Para que cuando te acuerdes la recuperas, pero jamás un buen orador no pide disculpas y no dice, perdón, me olvidé, o chuta, ¿qué era lo que les iba a decir a continuación? Déjenme en un momentito. No, jamás. Esos errores no comete un buen orador, por favor. Así es que importante cuando tengan también el ritmo, las pausas, y si se olvidan, van con la siguiente idea, pero jamás se disculpan. Y otra de las bien interesantes que tenemos de las herramientas, por supuesto, para ser un buen orador es el contacto visual. Cuando ustedes estén, sea en una audiencia pública o virtual, por ejemplo, yo ahora que estoy con ustedes de manera virtual, intento ver mi cámara. Mi computadora, por alguna razón, no tiene la cámara acá arriba, tiene acá abajo. Entonces, como sé que está abajo, yo intento hablar abajo para que ustedes sientan que yo los estoy mirando, ¿ok? Si yo estuviera de manera presencial sobre un escenario, les quiero dar este consejo. Utilicen la O y la W. ¿Y cómo es eso, Joan? Quiero que miren al público con una W. No lo tomen literal, pues no quiero que hagan así, ¿no es cierto? Lo que quiero es que si ustedes están en un escenario, vamos a suponer que aquí al frente yo tengo mucha gente, intento mirar formando una W. De esta manera, diciéndoles, entonces, cuando uno quiere ser un buen orador, lo que tiene que hacer es tener contacto visual con el público y precisamente eso va a hacerles sentir que son importantes. Se dieron cuenta, formé como una W e intenté mirar a todo el escenario, al coliseo. Chuta, pero si estoy en una reunión chiquita, igual, contacto visual con todos, porque eso dice, me importas. O el clásico círculo, ¿no? Que es empezar hablando y hacer una especie de círculo. Insisto, eso que dice, le importa. A Joana le importa la audiencia. Y también, otra cosa, permite ver pues a los asistentes. Ustedes si están en una reunión presencial los pueden ver, chuta, estarán en el celular, se están riendo, están asintiendo. Entonces eso hace que uno diga, ah, estoy conectando con la audiencia, ¿sabes qué? Siento que están quedando como dormidos, les voy a levantar. Entonces, eso es importante. El contacto visual, otra de las características importantísimas que tiene el orador. Y bueno, pues por supuesto, si cuando hablamos en comunicación de uno de los mejores oradores, alguien que tiene presencia, dominio del tema, credibilidad, gestualidad, dicción, vocabulario, ritmo, contacto visual, es sin duda Barack Obama. Dicen que Barack Obama durante todo el tiempo que estuvo como candidato y como presidente, siempre se preparó en oratoria. Y ahí está lo que yo les decía, ¿se acuerdan? No porque hoy estén acá se van a convertir en excelentes oradores. Esto es de practicar, practicar y practicar. Quiero que veamos solo unos breves segunditos de este video porque pone en práctica todo lo que les he dicho
y me gustaría que, pues, cuando la próxima que lo vean en algún momento, en alguna charla, em, se sienten quizá con un poco más de paciencia a analizar porque se aprende mucho de este gran orador. Veamos. Miren, contacto visual, ¿cierto? Saludando con todos los frentes del escenario. Se toma del podio para hablar. Imagínense, en este su último discurso ya como presidente, se toma del podio porque seguramente estará muy nervioso, pero él no lo va a dar a notar, canaliza de otra manera. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. It's good to be here. Thank you. Thank you. Thank you. We're on live TV here. We gotta move. You can tell that I'm you can tell that I'm a lame duck because nobody's following instructions. Pueden darse cuenta que soy el presidente saliente porque nadie hace caso. Miren, tiene justo todo lo que les contaba, ¿no es cierto? Presencia, dominio del tema, credibilidad, gestualidad, dicción. Él sin duda siempre habla para conectar un buen ritmo, el contacto visual. Y lo que hizo, pues, al empezar, miren, él no empezó su discurso diciendo, buenas noches, bienvenidos a mi último discurso. Hace una broma y dice, se nota que ya es mi último día porque nadie me hace caso. Una de las maneras y lo siguiente que les quiero enseñar ahora que ustedes ya van a poner en práctica estas herramientas que les he dado a todos ustedes es que precisamente una de las características más importantes para ser un buen vocero es la argumentación. Y para poder argumentar bien, ya para ir cerrando, quiero decirles que el principal consejo es que ustedes no inicien sus discursos diciendo buenas noches, bienvenidos, gracias por invitarme. Yo intenté hacer ese ejemplo con ustedes cuando arranqué el día de hoy. Benigno de Gala Academy tuvo la gentileza de presentarme y por supuesto yo lo que hice fue arrancar con mi discurso y luego les agradecí a ustedes y me presenté. ¿Cuál es la clave para enganchar esos 7 segundos? Empieza. Puede ser una pregunta, puede ser, por ejemplo, como podría haber empezado yo diciendo, ¿saben cuál es el porcentaje de personas que en el mundo tienen miedo a hablar en público? Hago una pregunta. Podría empezar contándoles alguna historia. Puedo empezar con un chiste para romper el hielo como lo hizo Barack Obama. Puede empezar con una frase, aunque a mí no me gustan mucho, pero hay gente que le gusta mucho empezar con una frase, ¿no es cierto? Y dice, por ejemplo, la mejor herramienta para cambiar el mundo es la educación. Nelson Mandela dijo esta frase, ¿no es cierto? Pero no empiezas como lo hace el común de la gente. Quiero que a partir de hoy, cada vez que ustedes vayan a hacer una presentación, un discurso,
arranquen con algo súper disruptivo, algo diferente, algo súper creativo. ¿Por qué? Pues porque ahí me engas a enganchar en esos 7 segundos, ¿verdad? Si yo digo buenas noches, gracias por estar acá, ya no les emociono, entonces yo quiero emocionarlos. ¿Y cómo hago? Precisamente con esta charla. Esta charla no va a ser igual que antes, o el día de hoy ustedes van a conocer algo que nunca lo han visto. Pa, yo ya les engancho, ¿no es cierto? Cuentan historias, como el cuento, ¿no es cierto? Érase una vez. Emocióname, emocióname cuando vayas a dar un discurso y créanme que eso les va a servir muchísimo. Y pues, por supuesto, luego de eso, en su discurso, en la parte medular, recuerden siempre recordar su objetivo, recordar para qué están ahí, recordar qué es lo que quieren hacer, quieren vender, quieren conseguir trabajo, quieren persuadir a alguien para algún tema, sea cual sea. Luego de arrancar con esta parte que les digo diferente, agradecen a la audiencia como yo lo hice, se presentan nuevamente, aún así ya las hayan presentado, pero siempre es bueno decir por qué están ahí, que nos validen, o sea, ¿por qué están aquí? ¿Por qué está Doana Naranjo García aquí? ¿Qué me valida a mí para estar acá? Y les dije, ¿no es cierto? Soy periodista y comunicador y quiero estar acá con ustedes. Y entonces ahí viene la parte en que empiezo a aplicar la persuasión. Como yo les decía, la comunicación sí es para persuadir si lo utilizamos de manera correcta. Así es que precisamente empiezan con eso y luego, ya para cerrar este discurso, siempre es importante que igual terminen de manera emotiva, recuerden alguna frase interesante, pueden recordar algo que les pasó y siempre, siempre, siempre recordando el objetivo y van a ver ustedes entonces que esto les va a permitir que enganchen, que conecten y que sobre todo emocionen, que ese es el objetivo. Voy a volver a la presentación ya para ir cerrando y quiero que ustedes pongan en práctica todo lo que les he dado hoy, pero hay algo que no se pueden olvidar, por favor, y es esto. Practicar, 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 pero nunca se olviden de prever los detalles, menos aún a veces cuando tenemos los aparatos tecnológicos que nos pueden jugar una mala pasada. Miren esto. Compañeras, a mi familia. Bueno, ha desaparecido mi intervención. Imagínense ustedes esto, qué vergonzoso. Cuando vayan a hacer también una presentación y quieren ser muy buenos oradores, recuerden prever estos detalles que a veces no están en nuestras manos. Si no eres muy bueno manejando un iPad, mejor lleva tu discurso en papel, ¿verdad? Si estás en Zoom, prueba antes del micrófono, prueba antes la pantalla, prueba antes el encuadro, prueba todos esos elementos para que luego no te vaya a pasar, porque no es solo la vergüenza. Ok, yo me imagino justamente esta política, lo nerviosa que habrá estado. Pero ¿saben qué? Es la credibilidad, lo que les decía al inicio, ya marca mucho mi credibilidad y me voy a sentir mucho más incómodo, no voy a saber qué hacer. Entonces, si yo preveo todo, estoy segura que la próxima vez que ustedes tengan que hacer una intervención, les va a ir mucho mejor. Porque Compañera. recuerden que esto es de practicar, practicar y practicar. Y ya para terminar, decirles entonces que nunca se olviden que la comunicación es para emocionar, para enganchar, para promover, para persuadir. Quiero cerrar con este video que es una publicidad, pero que recoge mucho lo que les he dicho hoy, pues en esta hora y unos minutitos más para que pierdan el miedo a hablar en público. Hay que emocionar, hay que enganchar, hay que promover. ¿Y cómo lo hacemos? A través de acciones, a través de comunicación, que a veces no siempre es la clásica. Veamos.
Miren, ¿por qué me gusta ponerles este ejemplo? Porque es una publicidad que te venden un auto, pero el auto nos muestran al final. Todo lo que les decía, piensen si esto fue un gran discurso en video. Fue un gran discurso en video, ¿no es cierto? Y empezó con este mini Darth Vader que ni siquiera le vemos la cara al guagua, pero ya verle chiquitito ya nos emociona. Cómo intenta tener esos poderes y al final sale el vehículo. Miren, justamente la comunicación, la persuasión es una de las herramientas que se utiliza muchísimo en la publicidad. Pero ¿qué es lo que hizo esto? Emocionarnos, engancharnos. Seguramente mucha gente que vio este comercial, que ya tiene sus añitos, dijo, ah, mira, pero este comercial es para alguien que tiene niños chiquitos, para alguien que tiene un perro, es como un vehículo familiar. Pero nadie me vendió el carro, me vendieron una historia. Me contaron un momento de esa familia, que este pequeñito se cree Darth Vader y quería aplicar los poderes con todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi consejo ya para terminar, por favor, es que siempre emocionen a sus públicos. Si ustedes quieren enganchar, quieren presentar un proyecto, quieren conseguir un nuevo trabajo, quieren vender un producto porque son emprendedores, quieren dar la mejor exposición de sus vidas en las clases o tienen que dar un discurso y pararse ante cientos de personas, por favor, emocionen, enganchen, cautiven, que eso es bien fundamental. Y un consejo que nunca está de más, sonrían. La sonrisa, créanme, que abre puertas. La sonrisa abre puertas, la sonrisa hace que le alegremos el día y si uno está llegando, por ejemplo, a algún lugar y todo está tenso porque es algún tema complicado, seguramente si tú llegas con una sonrisa, la cosa ya va a cambiar. Y mi último consejo nada más, seamos muy seguros. Y esto a propósito de una pregunta que acabo de leer en el Facebook. Cuando llegamos a algún lado, tú eres de los que entra así, agarrado la agenda o el cuaderno así súper tenso. Nunca más, ¿ok? Eso ya me está diciendo que estoy llegando al lugar donde tengo que hacer la presentación, al lugar que tengo que dar mi discurso, súper tenso. Vamos a llegar sueltos, con nuestras manos abiertas. Recuerden que esta posición, siempre cuando estés en alguna reunión y estés sentado y tú cruzas los brazos, automáticamente le estás diciendo al otro, lo que me estás diciendo no me importa, te estoy poniendo una barrera. ¿Ok? Entonces, vamos a siempre estar abiertos con nuestras manos, no les digo siempre moviéndose, pero sí en una posición que intuya que te interesa lo que el otro está diciendo, nunca más así como avergonzados ni nada. Yo lo que les pido es que a partir de ahora pongan en práctica todos estos tips. Se olvidan del miedo, el miedo paraliza, ¿ok? Pongan en práctica, dejen la vergüenza a un lado y estoy segura que se van a convertir en excelentes oradores. Pues nada más terminar agradeciéndoles por su tiempo. Nuevamente, como les digo, el hecho de que ustedes estén aquí me indica que están interesados en mejorar estas habilidades. Así es que cualquier duda que tengan, si quieren pedirme algún consejo por correo, y está mi correo, pueden escanear este código QR que les va a llevar a mis redes sociales. También está mi teléfono. Yo encantada de convertirles en excelentes oradores porque, nuevamente, insisto, estoy convencida que si alguien tiene un don, algo que puede hacerlo bien, tienes que compartirlo. Y si buscas transformación, el camino
es la educación. Con eso me despido. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer ser parte de las entrenadoras en Gala Academy. Muchísimas gracias, Beni. Gracias a ti, mi querida Joana. Una charla fantástica, excelente, con muy buenas herramientas para poder perder el miedo al conversar o al hablar en público. Quiero comentarles a nuestros seguidores que están presentes ahora en redes sociales que pronto también tendremos un curso en extenso contigo, Joana, para abordar una temática que es la continuación de esto que hoy hemos empezado a tratar, que son las técnicas para elaborar un discurso impactante. En este mismo trimestre vamos a llevar adelante este curso ya, digamos, en extenso con Joana, así que sería muy interesante si las personas se sienten motivadas a querer participar en este curso, pues que lo tomen en cuenta. Nosotros ya en los días siguientes les enviaremos una planificación de todas las actividades que estamos desarrollando y que vamos a incluir, por supuesto, esta charla y el curso importantísimo que nos va a dictar Joana sobre la elaboración de discursos impactantes que traen muchas enseñanzas y recomendaciones muy prácticas para nuestra vida profesional. Nada más por el momento, sino agradecerles a todos y todas por haber participado en esta importante conversación y gracias a ti, Joana, seguimos adelante trabajando por el desarrollo del empleo y mejorando las capacidades de las personas y de los ciudadanos para un futuro mejor. Mil Claro que sí. gracias. A ti, muchísimas gracias y recuerden que saber hablar nos da dos cosas importantes, mucha seguridad y confianza y sobre todo cuando somos mujeres. Para mí ha sido un placer. Muy buenas noches con todos. Gracias, buenas noches.